Bienvenidos, vamos a realizar un ejercicio de suma y resta de vectores. Primero vamos a realizar la suma de vectores, en este caso tenemos el vector A y el vector B con los siguientes componentes. En el caso del vector A tenemos el componente 5,2 y en el vector B 3,8. Ahora vamos a realizar la suma, pero primeramente tenemos que identificar los componentes X y Y. En el vector A el componente X es el 5 y el componente Y es el 2. En el vector B, el componente X es el 3 y el componente Y es el 8. Como ya identificamos cuáles son los componentes X y Y en ambos vectores, procedemos a ordenarlos. Vector A más vector B. Aquí va primero los componentes 5,2 del vector A. Luego van los componentes 3,8 del vector B. Abrimos paréntesis. Sumamos los componentes X, que es 5 más 3, que nos da un valor 8. Luego sumamos los componentes Y, que es 2 más 8, que nos da 10. Cerramos paréntesis. Y finalmente la suma de estos dos vectores nos da de resultado 8,10. Ahora vamos a realizar la resta de vectores. En este caso tenemos el vector C y el vector D con los siguientes componentes. En el caso del vector C tenemos el componente menos 3,5 y en el vector D 2, menos 3. Ahora vamos a realizar la resta, pero primeramente tenemos que identificar los componentes X y Y como lo hicimos en la suma. En el vector C el componente X es el menos 3 y el componente Y es el 5. En el vector D, el componente X es el 2 y el componente Y es el menos 3. Como ya identificamos cuáles son los componentes X y Y en ambos vectores, procedemos a ordenarlos. Vector C menos vector D. Aquí va primero los componentes menos 3,5 del vector C. Luego van los componentes 2, menos 3 del vector D. Abrimos paréntesis. Menos 3, como es resta, es menos 2, 5, menos por menos 3. Ahora nos quedaría menos 3 menos 2, 5. Aquí tenemos menos por menos 3, como la ley de signos nos dice que menos por menos es más, nos queda 5 más 3. Ahora menos 3 menos 2 nos queda menos 5, que vendría a ser el componente X. Y 5 más 3 nos da un valor de 8, que vendría a ser el componente Y, dándonos un valor final de menos 5,8 del vector C menos D. Espero que te haya servido y no olvides suscribirte al canal.